Bueno, si mal no recuerdo, ya la clase anterior habíamos visto todo lo que es la parte cinemática, incluyendo estos dos movimientos, que son el MRU y el MRV, ¿no? Y las características efectivamente que estos movimientos poseen, ¿correcto? Bueno, para complementar todo lo que es la parte de movimientos unidimensionales, el único movimiento que nos faltaría ver es justamente el llamado movimiento vertical de caída libre, o simplemente caída libre, que creo yo que más de uno, por no decirlos todos, ya lo conocen a este movimiento, ¿no? Incluso desde colegio, tantos anuales, tantos semestrales, tantos ciclos en CEPREUNI, ya este movimiento es muy conocido por ustedes, ¿correcto? ¿Por qué también se considera un movimiento unidimensional? Porque ya hemos visto que la característica que tiene un movimiento unidimensional es que justamente su trayectoria es una recta, ¿correcto? No una bromita nomás, chicos, no se preocupen. Muy bien, entonces, eso es lo que caracteriza un movimiento unidimensional. Entonces, como el movimiento vertical de caída libre también, su trayectoria va a ser una trayectoria rectilínea, entonces también es considerado un movimiento unidimensional. Ahora, ya sabemos que el movimiento vertical de caída libre es aquel movimiento que se genera debido a la atracción que produce ¿quién? La Tierra, sobre todo los cuerpos que se encuentran cerca de ella. Eso no es ningún secreto, ¿cierto? Ustedes ya saben eso. Cuando un cuerpo se encuentra cerca de la superficie de la Tierra, es atraído por esta, ¿correcto? Bueno, y eso se debe, ya sabemos, a que alrededor de la Tierra, y no solamente alrededor de la Tierra, ¿no? Alrededor de todo cuerpo que posea masa, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de gravitación universal, ¿no? Justamente la ley de gravitación universal nos dice eso, ¿no? Todo cuerpo, por el simple hecho de tener masa, tiene la característica o la propiedad de atraer a otros cuerpos que tienen masa, ¿sí? Pero esto es más notorio en cuerpos que tienen una gran masa, como son los planetas o las estrellas, ¿correcto? Eso ya lo vamos a ver con más detalle llegado el momento. Pero bien, continuando. Entonces, todos los cuerpos que están cerca de la superficie de la Tierra son atraídos, ¿sí? Esa es la llamada atracción gravitacional. Y al atraerlos, la Tierra lo que les va a producir a estos cuerpos es una aceleración. Cabe resaltar de que esta aceleración que produce la Tierra a todos los cuerpos que se encuentran cerca de ella se va a incrementar mientras más cerca esté un cuerpo de la superficie de la Tierra. Cuanto más lejos se encuentre, la aceleración o la intensidad de ese campo gravitacional o gravitatorio es cada vez menor. ¿Correcto? Eso, por ejemplo, podría explicar el por qué a una gran altura sabemos que existen satélites orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Ahí no hay gravedad? No, sí hay gravedad, sino que la gravedad es prácticamente muy, o mejor dicho, poca intensa. Es por eso que los cuerpos quedan orbitando alrededor, ¿correcto? Pero a medida que un cuerpo se acerca a la superficie, la intensidad de ese campo gravitatorio y por ende la gravedad va aumentando, ¿sí? Cerca a la superficie de la Tierra, esta gravedad prácticamente se puede considerar constante. Profesor, ¿qué tan cerca a la superficie de la Tierra? Más o menos para que te hagas una idea, pues, ¿no? Desde la superficie de la Tierra, unos, vamos a suponer, 200 kilómetros hacia arriba, podríamos considerar de que la aceleración de la gravedad se puede considerar constante. ¿E igual a cuánto? Bueno, creo que ustedes ya saben, pues, ¿no? Más o menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Ahora, este valor de 9,8 nosotros justamente lo vamos a redondear a 10, pero ojo, tengan mucho cuidado con esa parte. Muchas veces pueden preguntarnos, ¿no? La aceleración de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. No, y eso es falso. Su valor aproximado cerca de la superficie es 9,8. Por cuestiones de cálculo simplemente lo vamos a redondear a 10. Ahora, ¿qué quiere decir que un cuerpo cerca de la superficie de la Tierra experimente una aceleración constante e igual a 9,8? Quiere decir que si, por ejemplo, yo agarro, vamos a suponer, una moneda y la suelto desde mi mano, la aceleración de la gravedad que lo va a afectar es justamente 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Porque hacemos que la Tierra tiene esa característica. Profesor, me voy al quinto piso o al décimo piso de, por ejemplo, los condominios de los departamentos que vivo y suelto la misma moneda. ¿Qué aceleración la afecta? Lo va a afectar también 9,8. Profesor, me voy a lo alto de un edificio, vamos a suponer que tenga 50 pisos, y suelto el objeto. ¿Qué aceleración de la gravedad lo va a afectar? Igual, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Profesor, me voy al Monte Everest, suelto un objeto. ¿Qué aceleración de la gravedad lo va a afectar? Bueno, también podríamos considerar que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, esta aceleración de la gravedad se va a considerar prácticamente constante cuando un cuerpo se encuentre cerca a la superficie de la Tierra. ¿Correcto?
¿Cuánto es esa aceleración de la gravedad? Aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero ese valor nosotros lo vamos a empezar a redondear por cuestiones de cálculo, básicamente, ¿no? A este valor, o sea, lo normal es que sea 9,8. 9,81 para ser más preciso. Pero normalmente ese valor lo vamos a redondear a 10. ¿Ya? Ahorita estoy haciendo solamente una introducción, después voy a presentar las diapositivas. Muy bien, ahora, hace algunos años atrás existió un gran científico, ¿no? Físico experimental, llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei justamente estudió bastante los movimientos acelerados y él nos indicaba de que todos los cuerpos, independientemente de su masa, peso, volumen o composición química que estos puedan tener, siempre, si son soltados desde un mismo nivel de referencia, estos cuerpos caerían simultáneamente. Aparentemente, no parece tan cierto lo que dice Galileo, ¿no? Porque si yo hago un experimento casero de repente en mi casa, agarro de repente, vamos a suponer, una moneda y agarro un pedazo de papel extendido, o sea, lo corto el papel y simplemente lo suelto, quien caería primero sería la moneda. Y de repente muchos pensarían que la moneda caería más rápido porque pesa más que el papel. Hasta cierto punto podría tener lógica, ¿correcto? Pero nos vamos a dar cuenta, si ese experimento casero tú lo haces en tu casa y arrugas el papel, no, lo haces como si fuera una bolita, lo arrugas, y haces el mismo experimento y sueltas los dos cuerpos desde una misma posición o desde un mismo nivel de referencia, te darías cuenta que ahora los cuerpos caerían simultáneamente, ¿no? Te invito a que lo hagas esa experiencia que es recontra fácil. Entonces la pregunta sería, cuando yo arrugo el papel, ¿hice que pese más? Efectivamente que no. Es el mismo papel. Si la masa no ha cambiado, su peso sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué cuando arrugo el papel ahora sí caen simultáneamente? Porque ustedes deben entender de que probablemente no estamos tomando en consideración algo que existe pero no lo podemos ver, que en este caso es el aire, ¿correcto? El aire de una u otra forma retrasa el movimiento de los cuerpos, sobre todo de aquellos cuerpos que sean ligeros o livianos. Cada vez que un cuerpo empieza a caer, va a generarse una fuerza de resistencia del aire, ¿correcto? Pero en el caso de la moneda, como podría considerar que es un cuerpo rígido, compacto, prácticamente la resistencia del aire no lo afecta. En cambio, si el papel estuviera abierto, sí lo va a afectar. Pero cuando yo arrugo el papel, ¿qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando que justamente la resistencia del aire sobre este sea mínima, ¿correcto? Y es por ello que prácticamente la resistencia del aire, a no afectar, o sea, mejor dicho, sí lo va a afectar, pero no se va a ver tan notorio ese efecto, entonces los cuerpos empezarían a caer de forma simultánea. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta de que efectivamente Galileo Galilei tenía razón. Todos los cuerpos, independientemente de su masa, de su peso, de su composición química quiere decir, de repente, una moneda y un papel, ¿no? Están hechos de diferente composición química. ¿Sí? O el tamaño, acá no me va a interesar. Si son soltados desde una misma posición, estos van a caer de manera simultánea. ¿Por qué? Porque ambos cuerpos van a estar afectados de esta misma aceleración. Bueno, llamada aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, conclusión, ¿por qué les hago este comentario? Porque cuando nosotros estudiemos movimiento vertical de caída libre, vamos a considerar que todos estos cuerpos no son afectos de la resistencia del aire. Es decir, en pocas palabras, vamos a considerar que no hay presencia de aire. Y si no hay presencia de aire, todos los cuerpos, independientemente de su masa, peso, tamaño, qué sé yo, van a caer afectados de esta misma aceleración de la gravedad. Y si son soltados desde una misma posición, caerían de manera simultánea. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien, ese es el aspecto teórico que quería justamente comentar, ¿no? Como una introducción antes de ver este movimiento vertical de caída libre. Muy bien, veamos entonces a continuación. Bueno, ya sabemos que ese movimiento es generado por la atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que se encuentran cerca de ella. Ya sabemos que cuando analizamos el movimiento necesitamos, ¿qué cosa? Escoger un sistema de referencia. En este caso, los movimientos verticales de caída libre se van a estudiar analizando o tomando como nivel de referencia o sistema de referencia a la Tierra, ¿correcto? O un punto fijo de ella, ¿correcto? Ese vendría a ser mi sistema de referencia cuando yo analizo un movimiento vertical de caída libre. Segunda observación, como ya les comentaba, no se va a considerar, ¿qué cosa? La presencia de aire. ¿Correcto? Es por ello que si por A o B, en algún problema, me dicen, un bloque de 10 kilogramos se suelta desde lo alto de un edificio, a ti no te va a interesar la masa. Puede ser un bloque de 10 kilogramos, puede ser un bloque de 1 gramo, y la masa acá no me interesa, porque si es caída libre, no tomamos en consideración, ¿qué cosa? La presencia del aire. Por lo tanto, caerían afectados de la misma aceleración.
¿Ya? Es por eso que justamente he hecho esa aclaración como una introducción. Entonces, no se va a considerar la presencia del aire. Siguiente, como ya habíamos comentado, vamos a analizar que los movimientos verticales de caída libre se van a dar cerca a la superficie de la Tierra. ¿Por qué cerca de la superficie de la Tierra? Porque como ya comenté, cerca de la superficie de la Tierra vamos a considerar que todos los cuerpos van a experimentar una misma aceleración, ¿no? O sea, la Tierra los va a traer y les va a producir una misma aceleración. ¿Qué cuánto era, dijimos? Aproximadamente 9,8 o 9,81. ¿Correcto? Entonces, todos los cuerpos que están cerca de la superficie de la Tierra van a estar afectados de esta aceleración. Muy bien, como dijimos, si todo cuerpo está cerca de la superficie de la Tierra, experimenta justamente una aceleración que es constante. ¿Correcto? ¿Y cuánto es esa aceleración? Justamente el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, acá quería hacer una aclaración. Profesor, entonces, si todo cuerpo que está cerca de la superficie de la Tierra experimenta una aceleración constante, entonces yo prácticamente podría llegar a la conclusión de que la caída libre es un MRV. Y por lo tanto, si es un MRV, podría yo utilizar para analizar su movimiento las mismas ecuaciones del MRV. ¿Correcto? No se olviden que en el MRV su trayectoria es rectilínea. Acá también la trayectoria es rectilínea, sino que es de tipo vertical, por así decirlo. En el MRV la aceleración permanecía constante. Acá también la aceleración permanece constante. Y es más, esta aceleración que se conoce, y es la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por así decirlo, podríamos decir que la caída libre incluso es un poquito más sencillo que el MRV, porque acá ya se conoce la aceleración. ¿Ya? Y no se olviden que acá la trayectoria es vertical. Muy bien. Vamos a hacer un análisis en cuanto a qué es lo que va a ocurrir con el valor de la velocidad cuando un cuerpo experimenta un movimiento de caída libre. Vamos a considerar, por ejemplo, que un cuerpo se lanza de manera vertical hacia arriba. La pregunta es, a medida que transcurre el tiempo, ¿qué es lo que ocurre con el valor de su velocidad, o sea, con su rapidez? Creo que todos nos podemos dar cuenta, ¿no? Agarremos una moneda, lancémoslo verticalmente hacia arriba y nos vamos a dar cuenta que a medida que transcurre el tiempo, su rapidez va a ir disminuyendo. Si ustedes se percatan y pueden analizar el movimiento, si gustas lo filmas, te vas a dar cuenta que cuando la moneda es lanzada verticalmente hacia arriba, va a llegar un momento en el cual se detiene por un pequeño instante y luego empieza a bajar. El hecho de que la moneda, al subir, empieza a disminuir su rapidez y por un instante se detiene, efectivamente quiere decir que ha estado disminuyendo su rapidez. Pero el hecho de que se detenga por un instante no quiere decir que va flotando. Ahora empieza a descender. Y cuando desciende, ocurre lo contrario. Porque si por un instante se hizo cero y cuando desciende empieza a adquirir valores a velocidad, quiere decir que en la bajada está aumentando dicha rapidez. ¿Correcto? Entonces, eso es un análisis muy importante que debemos tomar en cuenta. Primeramente, la aceleración de la gravedad es una aceleración y siempre está orientada ¿hacia dónde? Hacia la superficie de la Tierra. Siempre va a estar orientada de manera vertical y hacia abajo. ¿Por qué? Porque efectivamente la Tierra atrae a los cuerpos hacia su superficie. Entonces acá justamente estoy colocando lo que les había mencionado. Cuando un cuerpo empieza a subir, ¿qué ocurre con su rapidez? O sea, con el módulo de su velocidad, disminuye. ¿Correcto? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo ahora empieza a bajar? El valor de su velocidad, o sea, su rapidez, aumenta. ¿Correcto? Y en ambos casos, la aceleración siempre hacia donde se orienta, hacia abajo. Pero vuelvo a repetir, a esta aceleración que comúnmente en el MRV le poníamos A, ahora en este capítulo, es decir, en este movimiento de caída libre, lo vamos a reemplazar simplemente por la letra G. ¿Correcto? Muy bien, acá justamente lo estoy colocando. Esta aceleración es debido a la aceleración de la gravedad, por eso que le vamos a colocar la letra G. Y su módulo, como ya habíamos indicado, era 9,8 o 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si nosotros consideramos que la Tierra es nuestro sistema de referencia y yo le asocio un sistema de coordenadas donde, por ejemplo, le coloco al eje vertical, o mejor dicho, voy a considerar que en la parte vertical voy a colocar al eje Y y en la parte horizontal al eje X, entonces prácticamente podría yo decir que como ya le asocié un sistema de coordenadas en el eje vertical, la gravedad, como se orienta hacia abajo, es decir, hacia la zona negativa del eje Y, podría considerar que es negativa. Y por lo tanto, su expresión vectorial, no se olviden que todo vector siempre se expresa en función de sus dos elementos, módulo y orientación. Entonces, su orientación sería menos j, ¿no? Porque estaría apuntando hacia dónde, no hacia arriba, sino hacia abajo.
¿correcto? Entonces, su expresión vectorial sería menos 9,81j, o dicho de otra forma, 9,81, pero por el vector unitario menos j, ¿ya? O sea, menos 9,81j. Muy bien, muchachos. Esta es la primera parte, como ya la había comentado en un inicio, debemos entender eso. Ahora, algo muy interesante que el alumno a veces se confunde. Muchas veces el alumno malinterpreta o no entiende el enunciado y comete el error, pues, ¿no? Por ejemplo, le dice, ¿no? Cuando un cuerpo sube, la aceleración apunta hacia arriba, y cuando baja, la aceleración apunta hacia abajo. ¿Verdadero o falso? Eso es recontra falso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el movimiento vertical de caída libre la aceleración es constante. Y cuando hablamos de aceleración constante, no solamente nos referimos a su módulo, sino también a su orientación. Y como ya estoy indicando, siempre la aceleración de la gravedad apunta hacia la superficie de la Tierra. Por lo tanto, siempre apunta hacia abajo. Si tomamos como referencia el eje Y vertical, entonces siempre se orienta hacia la zona negativa del eje Y. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Muy bien, continuemos. Como ya les había comentado, ¿no? Su valor aproximado es 9,81, 9,8. Pero como ese número es un poquito difícil de operar matemáticamente, es que ese valor lo vamos a redondear ¿a cuánto? A 10. Pero tengan cuidado. ¿Qué ocurre si en una pregunta te dicen la aceleración de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado? Eso es falso. Su módulo no es 10, es aproximadamente 9,81 o 9,8, sino que nosotros, por cuestiones de cálculo, lo redondeamos a este valor, ¿no? ¿Por qué? Porque 10 es un número más manejable, es un número más fácil de poder operar, ¿correcto? Tengan cuidado con eso entonces. Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Recordemos justamente que si la aceleración es constante, ¿qué es lo que se cumple? Que esa rapidez con la cual cambia la rapidez, o mejor dicho, la rapidez con la cual cambia el valor de la velocidad, se va a mantener constante. Y si vamos a considerar que la aceleración de la gravedad es 10, ¿eso qué quiere decir? Que por cada segundo, mejor dicho, el valor de la velocidad siempre va a cambiar ¿en cuánto? En 10 metros por segundo. Es decir, si pasa un segundo, ¿en cuánto va a cambiar la rapidez del cuerpo? En 10 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces, si por cada segundo cambia en 10, por 2 segundos, ¿en cuánto cambia? Obviamente en el doble, o sea, en 20. Por 3 segundos, en 30 y así sucesivamente. ¿Correcto? Bueno, eso creo que ustedes ya lo han visto de colegio, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínate que yo lanzo un objeto hacia arriba, verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 40 metros por segundo. Y la pregunta es, pasar a un segundo. Nosotros ya sabemos que cuando el cuerpo se mueve hacia arriba, su rapidez no aumenta, sino disminuye. ¿Correcto? Por lo tanto, si lo lancé con 40, al pasar un segundo, ya no va a ser 40. ¿Cuánto va a ser? Como yo sé que en la subida disminuye, profesor, ¿y de cuánto en cuánto disminuye? Acá está. Por cada segundo va a cambiar. En este caso, va a disminuir de cuánto en cuánto. De 10 en 10. Por eso que si pasara un segundo y lo lancé con 40, su rapidez ya no va a ser 40, va a ser 30. Un segundo más, 20. Un segundo más, 30. Perdón, un segundo más, 20. Un segundo más, 10. Un segundo más, 0. Ese es el instante en el cual lo viste, que se detuvo por un instante, no si lanzaste una moneda verticalmente hacia arriba. Pero el hecho de que se haya detenido no quiere decir que se quede flotando, cae. Pero ahora al caer, esa rapidez ya no disminuye, sino aumenta. ¿Y de cuánto en cuánto, profesor? Igualito, por cada segundo también va a aumentar de 10 en 10. ¿Ya? Es decir, si desde que se hizo 0 un segundo, ahora esa rapidez es 10. Pasa un segundo más, 20. Pasa un segundo más, 30. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Muy bien. Esto ya lo expliqué. Y como ya les había comentado, ¿no? Estamos llegando a la conclusión de que la caída libre es un MRV. Y por lo tanto, si es un MRV, entonces las ecuaciones que vamos a utilizar para estudiar a este movimiento son las mismas ecuaciones del MRV. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, esto es una representación para ver cómo cambia la rapidez, pues, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Muy bien. Bueno,
como ya hemos visto, va a cumplir las ecuaciones del MRV, entonces nosotros habíamos visto dos ecuaciones del movimiento para el MRV. Habíamos visto una ecuación para la velocidad, porque sabemos que en el MRV cambia la velocidad con el tiempo, y habíamos visto la ecuación de la posición. Primero, si nosotros recordábamos la ecuación del MRV, era velocidad final, ¿no? O velocidad para cualquier instante de tiempo, era velocidad inicial más aceleración por tiempo, sino que a esa aceleración lo estamos reemplazando por la letra G nada más, ¿correcto? Ahora, si nosotros estamos considerando que en el eje vertical estamos colocando al eje Y, entonces el unitario que los va a acompañar sería el J, ¿correcto? Ahora, como la gravedad siempre se orienta hacia abajo, entonces el vector unitario que acompañaría a esa aceleración de la gravedad no sería J, sino menos J, ¿correcto? Bueno, por T. Ahora, vamos a obviar, obviamente, este vector unitario J. ¿Por qué, profesor? Porque normalmente ya sabemos que vamos a trabajar sobre el eje Y. Entonces, como ya sabemos que quien gobierna esa orientación es el vector unitario J, entonces no lo vamos a considerar. Pero no hay que olvidar que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, estamos trabajando con cantidades vectoriales y, por ejemplo, la velocidad apunta hacia arriba, se va a considerar positiva. Si apunta hacia abajo, se va a considerar negativa. Lo mismo con la aceleración. Bueno, ya sabemos que la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, por lo tanto siempre lo vamos a considerar con signo negativo. En este caso, vamos a hablar también de lo que es la posición. Entonces, la posición. Si el vector posición apunta hacia arriba, se considera positivo, y si apunta hacia abajo, se considera negativo. Pero eso lo voy a explicar recordando la otra ecuación. Muy bien. Acá lo que les había comentado, ¿no? Como la gravedad siempre apunta hacia abajo, lo consideramos negativo. Ahora, obviamente la velocidad inicial y la velocidad final van a depender del problema que yo analice. Si me doy cuenta que la velocidad final apunta hacia arriba, lo considero positivo. Si apunta hacia abajo, negativo. Lo mismo con la velocidad inicial. Si apunta hacia arriba, positivo, y si apunta hacia abajo, negativo. ¿Ya? Bueno, acá esto siempre va con signo menos porque ya sabemos que la gravedad siempre se orienta hacia abajo. O sea, hacia la zona negativa del eje Y. Bueno, acá es muy importante hablar de lo que es el tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de subida? Bueno, es el tiempo que tarda justamente la partícula, ¿sí?, en alcanzar su punto de máxima altura. A eso se le conoce también como tiempo de subida. Si nosotros lanzamos a una partícula desde algún nivel de referencia, ¿no?, que puede ser de repente el suelo, nos vamos a dar cuenta que primero, al empezar a subir, a ascender, su rapidez va a ir disminuyendo, y ya sabemos por qué. Pero va a llegar un momento en el cual esa rapidez sigue disminuyendo hasta que llega un momento, se hace cero, ¿cierto? Pero el hecho de que se haga cero no se queda flotando, ahora baja. Pero la pregunta es, si ya la rapidez se hizo cero, quiere decir que la partícula ya no puede seguir subiendo. Quiere decir que a partir de ese instante, ¿qué ocurre? Baja, ¿correcto? Entonces, cuando esto ocurre, decimos que logró alcanzar su máxima altura. O sea, en pocas palabras, cuando una partícula en caída libre logra alcanzar su máxima altura. Cuando luego de ser lanzada, su rapidez final, ¿cuánto se hizo? Cero. ¿Correcto? No se olviden de eso. Ahora, acá una aclaración, así como lo he hecho en las diapositivas anteriores. En las preguntas teóricas, a veces quieren agarrar al alumno de esta manera. Le dicen, ¿no?, en el punto de máxima altura, la gravedad es cero. Y el alumno se emociona, y como está en el examen, marca verdadero, pues, ¿no? Y yo te pregunto, ¿en el punto de máxima altura la gravedad es cero? Ya hemos dicho que no. Lo que es cero es la rapidez, que es muy diferente, ¿ya? Pero el alumno a veces, como está emocionado en el examen, marca verdadero y la malogra, pues, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Un ciclo más. Muy bien. Entonces, chicos, les estoy comentando todos esos pormenores para que probablemente, si viniese, no cometan esos errores, ¿ya? No se olviden de eso, por favor. Muy bien. Entonces, ya sabemos que cuando un cuerpo se lanza de manera vertical hacia arriba y su rapidez se hace cero, en ese instante alcanza su altura máxima. Y para que alcance su altura máxima, ha debido transcurrir un tiempo. Ya ese tiempo, ¿cómo se le llama? Tiempo de subida, por si acaso. ¿Estamos? Muy bien, si nosotros queremos utilizar o aplicar esta ecuación, cuando la partícula sube y logra alcanzar una máxima, efectivamente esa rapidez va al cero. Si acá despejamos, obviamente este t correspondería al tiempo de subida, demostraríamos que ese tiempo de subida lo puedo calcular así. ¿Cómo
Tengo el tiempo que tarda entonces una partícula en subir, dividiendo la velocidad, o mejor dicho, la rapidez con la cual fue lanzado, ¿entre quién? Entre el valor de la gravedad. ¿Correcto? O dicho de otra forma, valor de la velocidad con la cual fue lanzado entre la gravedad. Por lo tanto, vamos a suponer que yo lanzo una partícula con 40 metros por segundo hacia arriba y quiero saber cuánto tiempo tarda en subir. Si consideramos que la gravedad es 10, fácil, pues, ¿no? Sería en este caso 40 entre 10. ¿Y eso cuánto me va a dar como resultado? 4 segundos. Si lo lanzo con una rapidez de 100 hacia arriba, ¿cuánto tiempo tardaría en subir? Sería 100 entre 10, o sea, 10 segundos. ¿Correcto? Ya, no se olviden eso entonces, por favor. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el tiempo de subida, ¿correcto? Tiempo que tarda la partícula en lograr alcanzar su altura máxima. Y ya sabemos que en el punto de altura máxima la rapidez es igual a ¿cuánto? 0, ¿correcto? Muy bien. Otra ecuación que está relacionada con la altura máxima, que es esta de acá. Si utilizo yo esta ecuación escalar del MRV, entonces podría notar lo siguiente, ¿no? La rapidez final, justo en el punto de altura máxima es 0. Y 0 bueno, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Sería igual a la velocidad inicial, que le estamos llamando v0 al cuadrado, más 2 veces la gravedad, que es negativa, por esa altura máxima. Si hacemos un despeje simple, pues simplemente obtendríamos esta ecuación, que nos permite calcular la altura máxima. ¿Cómo se determina entonces la altura máxima? Como v0 al cuadrado sobre 2g. ¿Correcto? Ahora, esta es una forma de hallar la altura máxima. Pero, ¿qué ocurre si en vez de utilizar esta ecuación, utilizaba la ecuación del movimiento del MRV? O sea, aquella ecuación que relaciona la posición. Entonces, iba a obtener otra ecuación. Ya ahorita lo voy a comentar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, utilizaba esta ecuación? Entonces, iba a obtener una ecuación parecida. A ver, voy a retrocederlo mejor, ¿no? Esta ecuación la vamos a deducir si nosotros utilizamos esta de acá, esta ecuación escalar. Pero hay otra ecuación. No sé si ustedes recuerdan la ecuación escalar del MRU de la distancia. Distancia es velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si esa la aplicamos a la caída libre, obviamente la distancia, normalmente le cambiamos por h, que es altura, ¿no? Y diríamos, la altura es velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, si nosotros utilizamos esa ecuación, pero ojo, no en la subida, sino en la bajada, y acá quiero que entiendan una cosa. Hemos dicho que la altura máxima se logra alcanzar cuando un cuerpo se lanza de manera vertical y su rapidez se hace 0. Pero yo te pregunto una cosa, si yo soltara el cuerpo desde cierta altura y llega al suelo, es como si esa altura desde la cual fue soltado fuese su altura máxima también, ¿sí o no? Claro. Entonces, lo que yo estoy haciendo en esta nueva forma de comentarte lo que es la altura máxima es analizarlo al revés. Si ya te expliqué que la altura máxima se obtiene cuando un cuerpo se lanza de manera vertical hacia arriba y su rapidez se hace 0, entonces yo puedo analizarlo al revés. Es como si yo ese cuerpo u objeto lo hubiera soltado y llega al suelo. Entonces, si yo lo suelto y llega al suelo, es como si esa altura fuera su altura máxima. Entonces, si no en la subida, sino en la bajada, utilizo la ecuación que hace un momento te comenté, entonces vamos a llegar a la conclusión, no lo he anotado, pero vamos a llegar a la conclusión que la altura máxima lo podemos calcular como un medio de g por t cuadrado, donde ese t también, ¿qué me representaría? Este tiempo de subida. Ya, que es una ecuación que también con frecuencia se utiliza. Y lo vamos a ver más adelante, ya, sino que lo estoy mencionando para que lo tengan presente. Muy bien. Obviamente esta altura es respecto al punto o al nivel de referencia respecto del cual se hizo el lanzamiento. Bueno, acá están colocando algunas situaciones en las cuales nos piden justamente eso, ¿no? El tiempo que tarda un objeto o una partícula desde que se lanzó hasta llegar al suelo. Bueno, si consideramos que ese es el nivel de referencia, o sea, mejor dicho, desde acá se lanzó el objeto, no necesariamente desde acá se lanzó el objeto ya, sino que ese es el piso, y el objeto se ha lanzado un poquito más arriba desde el suelo, entonces yo podría decir lo siguiente, ¿no? Por cuestiones prácticas, a veces me conviene tomar al piso como si fuera mi origen de mi sistema de coordenadas, o en este caso, de mi recta vertical en el eje Y.
Entonces, por eso que acá le estamos colocando y igual a 0, porque estoy considerando que el piso es como si fuera el origen de mi recta vertical, mediante la cual va a empezar a desplazarse la partícula, ¿correcto? Por eso acá le estamos poniendo y igual a 0. Bueno, ese es el instante de tiempo inicial, es decir, desde donde voy a analizar el movimiento de esta partícula. Ahí está. Esta vendría a ser la posición respecto del suelo o del nivel del piso desde la cual se logra lanzar dicha partícula. ¿Correcto? O sea, ¿cuál sería la posición inicial de la partícula? Esta. Porque estamos considerando que en el piso está el origen del eje Y. ¿Correcto? Entonces, este vendría a ser la posición respecto del piso, ¿no? Desde donde se va a lanzar esa partícula. Bueno, estoy considerando que se está lanzando con una rapidez v0, y como se lanza hacia arriba, en las ecuaciones debo considerar que es positiva. Este y0 también debo considerar que es positivo porque está apuntando hacia arriba, y no se olviden que la posición es un vector, ¿no? O se representa mediante un vector. Bueno, ya sabemos que la gravedad siempre apunta ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? De manera vertical se orienta hacia la superficie de la Tierra. Muy bien, lo que estamos haciendo allí es ver cómo la partícula sube y luego va a bajar, ¿correcto? Ahora, allí, a ver, no sé si se percataron, se dibuja sobre la misma recta. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido casos en los cuales lo clásico es dibujar primero esta recta y cuando baja, al costadito, dibujamos otra recta, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya, pero a veces el alumno piensa que la partícula hace ese movimiento. O sea, mira el puntero, por favor. Piensa que da esta curvita y después baja. No, chicos. La partícula, cuando experimenta un movimiento vertical de caída libre, sube por una recta y baja por esta misma recta. No se olviden que esa es la característica de este movimiento, que también es unidimensional, sino que normalmente a veces se dibuja al costado para que el alumno sepa que la subida y la bajada, bueno, las pueda diferenciar nada más, pero no quiere decir que hace esa curvita, ya, por si acaso. Por eso que lo estamos dibujando ahí sobre una misma recta. Bueno, esta sería la velocidad inicial. T1 vendría a ser el tiempo que ha tardado en subir, es decir, hasta llegar acá. No se olviden que cuando llega acá es porque su velocidad, ¿cuánto se hizo? 0, ¿correcto? A ese tiempo le están llamando tiempo de subida. Y al tiempo 2, el tiempo que tardó desde que su velocidad se hizo 0 hasta que llegó al suelo, ¿correcto? Entonces, el tiempo de vuelo viene a ser el tiempo total que la partícula estuvo en el aire. O sea, en este caso equivaldría a decir el tiempo T1, que sería este de acá, este tiempo que tardó en subir más este tiempo que tarda en bajar. ¿Correcto? Eso vendría a ser entonces el tiempo de vuelo. El tiempo que tarda en subir, que estamos considerando que esté 1, más el tiempo que tarda en bajar, que estamos considerando que esté 2. Muy bien. Ahí está la ecuación de la posición, y acá está la ecuación de la posición en el eje X y la ecuación de la posición en el eje Y, ¿no? Esta era la ecuación de la posición para el MRV, sino que lo que simplemente estamos haciendo ahora acá es reemplazar. Como final, luego de que la partícula se lanza, va a llegar al suelo, esa posición final, ¿cuánto sería? 0. Porque vuelvo a repetir, hemos considerado al origen del eje Y, ¿no? Como si fuera el piso. ¿Sí? Entonces, si va a llegar al suelo, al final esa posición, ¿cuánto sería? 0. Ahí está. La posición inicial, bueno, le hemos llamado Y0, ahí está. La velocidad inicial, bueno, es positiva porque se lanzó hacia arriba, le hemos llamado V0, por el tiempo, más suma de la gravedad, que ya sabemos que es negativa, por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Esta ecuación que se les puso al final es para que ustedes sepan cómo utilizar la convención de signos. Sepan cómo reemplazar los datos en la ecuación, por favor. ¿Ya? Y como ustedes se van a percatar, bueno, los problemas de caída libre no son difíciles realmente. ¿Correcto? A ver, vamos a ver algunos problemas de aplicación al respecto. A ver. Este es un primer problema que está en su guía, ¿sí? Dice, Pablito deja caer una piedra en un pozo muy profundo, escuchando al cabo de 10 segundos el sonido del choque contra el fondo del pozo. Si la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, Pablito desea saber cuál es la profundidad del pozo.
Bueno, estos problemas también ya son conocidos por ustedes. Cuando te hablan del sonido, debemos considerar de que el sonido al propagarse, es decir, al moverse, lo hace con una rapidez constante. Por lo tanto, yo podría decir que si lo analizo en una sola orientación, el sonido experimenta un MRU. Por lo tanto, podría aplicar su ecuación y por ende la ecuación escalar del MRU. ¿Correcto? No olvidar eso, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a analizar el problema. Bueno, se va a dejar caer una piedra. A ver, rescatemos algunos datos. Si se deja caer, eso quiere decir que la velocidad inicial, ¿cuánto tiene que ser? Cero, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Cuando un cuerpo se suelta, se abandona, se deja caer o se deja en libertad, ya saben que de manera indirecta nos dan un dato. ¿Y cuál es ese dato? Que la velocidad inicial es cero, ¿correcto? Bueno, se va a dejar caer la piedra, dice, ¿no? En un pozo muy profundo. Entonces, yo suelto la piedra, correcto. La piedra empieza a describir su movimiento vertical de caída libre. Pero luego, ¿qué va a ocurrir? Va a llegar al fondo. Y al llegar al fondo, efectivamente, debido al choque, ¿qué se va a generar? Un sonido. Y ese sonido, obviamente, al generarse, va a empezar a moverse, a viajar, a propagarse. Y nuevamente va a llegar a la superficie. Entonces, como a mí me están viendo cuál es la profundidad del pozo, y además me dicen, me dan este dato, mira, que la persona va a tardar 10 segundos en escuchar el choque desde que efectivamente se soltó la piedra. Entonces, la pregunta es, desde que yo lo suelto, va a tardar un tiempo en llegar al fondo del pozo y va a tardar otro tiempo para que el sonido pueda propagarse y llegar nuevamente hacia la superficie. Entonces, lo que yo voy a hacer es plantearlo de esta manera. Esos 10 segundos los voy a desdoblar como un tiempo. Tiempo que tarda en llegar la piedra desde que se soltó hacia el fondo del pozo, más un tiempo que tarda efectivamente la piedra en llegar desde el fondo del pozo hacia la parte superior. Bueno, para que se entienda mejor, vamos a considerar que este es el pozo. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a soltar a la piedra. Y ya sabemos que cuando se suelta, su rapidez inicial, ¿cuánto vale? Cero. ¿Correcto? Ahí está. La piedra se suelta y obviamente va a llegar al fondo. Como yo no sé cuánto es la altura del pozo, entonces vamos a considerar que esa altura es h. Al final eso es lo que me están viendo, cuál es su profundidad. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a analizar primero la bajada. Como les dije, ese dato de 10 segundos es el tiempo total, pero también lo puedo analizar como el tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo, es decir, en describir su caída libre, y luego voy a analizar cuando el sonido empieza a subir, ¿correcto? Es decir, cuando el sonido se propaga hacia arriba y llega nuevamente hacia la superficie del pozo. Muy bien, empecemos primero con la bajada, que ya sabemos que es un movimiento de caída libre. Esta es la ecuación que yo les mencionaba hace un momento, la ecuación escalar del MRV. ¿Se acuerdan? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. Entonces, si nosotros consideramos que esa velocidad inicial es cero, cero por algo me da cero, y nos quedaríamos con esta ecuación, que es un medio de g por t al cuadrado. Bueno, en este caso le estoy llamando t1 al tiempo que tarda la piedra en llegar al fondo de pozo. ¿Correcto? Lo que simplemente hago acá ahora es justamente despejar. Voy a obtener ese tiempo T1. Profesor, ¿por qué despeja T1? Porque efectivamente lo que yo tengo que hallar es T1, que es el tiempo que tarda en llegar al suelo, y T2, que es el tiempo que tarda el sonido en propagarse hacia la parte superior de ese pozo. ¿Correcto? Al final, el problema me está pidiendo que yo halle H. Muy bien. Voy a analizar la subida para el sonido, ¿sí? Y cuando el sonido, luego de hacer impacto, se propaga hacia arriba, experimenta, ya hacemos un MRU si consideramos que solo se propaga en una sola orientación. Entonces puedo utilizar esta ecuación, ¿no? Despejo el tiempo y tiempo es la ecuación escalar del MRU, tiempo es distancia sobre rapidez. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la distancia que va a recorrer el sonido para que pueda llegar a la parte superior del pozo también sería h. Y la rapidez, bueno, por dato me dicen que es 340. Entonces, si yo reemplazo, me quedaría justamente esa expresión. Profesor, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, como me dan de dato este tiempo, que es 10 segundos, y esos 10 segundos serán el tiempo total, es decir, T1 más T2, entonces lo único que simplemente voy a hacer es sumar esos dos intervalos de tiempo, ¿correcto? Entonces, si yo sumo esos dos intervalos de tiempo, estaría obteniendo ese tiempo total de 10 segundos.
Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, ahí está, T1 era raíz cuadrada de h sobre 5 más T2 que es h sobre 340. Y eso tiene que ser igual a 10. Profesor, ¿qué voy a hacer? Caballero, resuelve. Oye, pero yo no creo que tú te pongas a resolver, por más que sepas bastante álgebra, si estás en un examen, no vas a hacer eso, pues. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en un examen, una práctica parcial o práctica calificada o final, entonces acá lo que nosotros vamos a hacer, como ustedes ya trabajan con calculadoras, normalmente lo que se hace acá es tratar, para no estar desarrollando la ecuación que se va a formar, porque es una ecuación un poquito fea, entonces lo que normalmente vamos a hacer es, yo te sugiero, si ya sabes que el procedimiento que has hecho es correcto, simplemente reemplaza. Es decir, reemplaza las claves y una de ellas debe cumplir con esa ecuación. Si tú reemplazas esto de acá, no te va a salir 10, te va a salir otro valor. Igual esto, reemplazas en vez de h, este valor tampoco te va a salir 10, este tampoco, este tampoco. Pero si tú reemplazas 391,6 por h y lo resuelves, te va a salir 10,00 y algo. Eso quiere decir que efectivamente esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces es más fácil hacerlo de esa manera, pero claro, tienes que estar seguro que el procedimiento que has seguido es el correcto. Y es la forma más rápida de la que puedes hacer. ¿Cuál es el problema de muchos alumnos? Que como saben álgebra, ¿no? Entonces empiezan a operar esa ecuación. Y bueno, les va a salir de repente, pero Dios sabe cuándo, pues, ¿no? Ya, hay que tener mucho cuidado. Entonces, no solamente ingresa, vuelvo a repetir, ¿no? Y eso quiero que lo tengan bien presente. Muchas veces ingresa el que más sabe, sino el que sabe resolver un examen. Tiene habilidad para resolver un problema. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, entonces la respuesta, si nosotros reemplazamos, esa ecuación se cumple cuando h sea 391,6 metros. ¿Correcto? Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, dice lo siguiente. Desde el borde de la parte de un edificio, perdón, desde el borde de la parte alta de un edificio, se lanza una villa verticalmente hacia arriba, como indica la figura, con una velocidad de 10 metros por segundo. Bueno, una rapidez de 10 metros por segundo debería ser, ¿no? Junto al punto de lanzamiento está colocada una varilla de 1 metro de altura, en forma vertical. Después de cuánto tiempo, en segundos, vuelve a pasar la varilla frente a la parte superior. Perdón, vuelve a pasar la villa frente a la parte superior de la varilla. Te dice que consideres que la gravedad es 10. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, obviamente me están dibujando el instante en el cual se lanza, pero no me están dibujando la varilla. Esta es la parte superior del edificio. Desde acá se lanza. Entonces, yo voy a hacer un esquema para que de repente se pueda entender mejor. ¿Correcto? Muy bien, voy a hacer un gráfico muy parecido. Ahí está el edificio. Se va a lanzar el objeto. Antes de lanzarlo, voy a dibujar la villa, ¿sí? Para tenerlo como referencia. O, perdón, la varilla. Ahí estoy dibujando de verde a la varilla, que según el problema mide 1 metro. Luego lo que voy a hacer es, desde la parte superior del edificio, que sería esta de acá, voy a lanzar justamente a esa villa. ¿No? A esa bolita ya, para que lo entiendas. Entonces, la bolita, según el problema, se va a lanzar con una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Correcto? Bueno, luego lo que va a ocurrir, describe su trayectoria. Por ejemplo, acá ya lo que estamos haciendo es separarlo, ¿no? No quiere decir que la partícula o la villa describe este movimiento, esta curva. No, no, no. Sino que lo estoy separando simplemente, ¿correcto? Para que sepan diferenciar la subida de la bajada. Pero realmente ya sabemos que la partícula se mueve a lo largo de una misma recta. Muy bien. Ahí está. Esta vendría a ser la posición final, es decir, cuando ya está bajando, logra alcanzar la parte superior de la varilla. ¿Correcto? Ya sabemos que cuando sube, a medida que va subiendo, su rapidez va disminuyendo. Va a llegar un momento en el cual esa rapidez, ¿cuánto se hace? 0. ¿Correcto? Bueno, vamos a considerar que para que suba ha tardado un tiempo T1, y vuelvo a repetir, cuando llega a la parte más alta, allí en ese instante hacemos que su rapidez es 0, y luego vamos a considerar de que desde que se hizo 0 hasta que llegó acá, que es lo que justamente me pide el problema, ¿no?
ha tardado un tiempo T2. Entonces la pregunta es clara, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo vuelve a pasar la villa frente a la parte superior de la varilla? Desde acá se lanzó. Acá está la varilla. Lo lanzas, describes un movimiento vertical de caída libre y finalmente va a pasar por la parte superior de la varilla. Ahí está. Entonces, a ese intervalo de tiempo lo estoy desdoblando como un tiempo T1, que es el tiempo que tarda en subir, más un tiempo T2, que es el tiempo que tarda en bajar y llegar hasta esa posición que me pide el problema. Muy bien. Primero, analizamos la subida, ¿correcto? En la subida, nos damos cuenta que es un movimiento de caída libre. Entonces, ese tiempo que tarda en subir, es decir, en que su velocidad se haga cero o su rapidez se haga cero, ya sabemos cómo calcularlo, ¿se acuerdan, no? Tiempo de subida era velocidad de lanzamiento sobre la gravedad. Que en este caso, como es 10 y la gravedad también vale 10, ¿no? Porque me dicen que considere que la gravedad es 10. Entonces, ese tiempo T1 sería simplemente un segundo. Profesor, ¿ahora qué hago? Voy a calcular ese tiempo T2, porque si yo calculo tiempo T2, prácticamente mi problema ya estaría resuelto. Pero me doy cuenta que para que calcule yo ese tiempo T2, la partícula ha tenido que recorrer esta distancia, ¿cierto? Profesor, ¿y cómo hallo esta distancia? Bueno, para poder hallar esta distancia, tendría que conocer cuál es la altura que logró ascender esa villa o esa bolita hasta que su rapidez se haga cero. O sea, debería conocer esa altura que le voy a llamar h, ¿correcto? Muy bien, pero si ustedes se dan cuenta, ese h es como si fuera su altura máxima. Y como yo dije, podríamos hallar esta altura máxima de dos formas. ¿Se acuerdan? Una que aparece en las diapositivas, que era velocidad de lanzamiento al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, o sea, sería 10 al cuadrado entre 20, saldría 5. O la otra manera sería, como les dije, ¿no? Aplicando esta ecuación, un medio de gt cuadrado, la que está acá. Las dos son válidas por si acaso. Obviamente, como la gravedad vale 10, esta ecuación se convierte en 5t cuadrado. Pero como t, que es el tiempo que tardó en subir, ya lo conozco y vale 1, quiere decir que ese h me saldría simplemente 5 metros. Muy bien, ya tengo ese h. Entonces, si ya tengo este h, que es la altura máxima, la altura total que recorre para que pueda subir, y ya tengo la altura de la varilla, entonces ya puedo calcular la altura que debe descender para que justamente llegue hasta la posición que me indique el problema, que es la parte superior de la varilla. Entonces, lo que simplemente voy a hacer ahora es analizar la bajada. Pero como ya había indicado, a esa altura que tiene que descender para que llegue a la posición que me indica el problema, le voy a llamar h minúscula. Y como ustedes pueden notar, ese h, si nosotros, imagínate que solamente voy a analizar de acá hasta acá, ese h también es como si fuera su altura máxima, si yo solamente analizo hasta esta posición. Y ese h también lo puedo calcular con esta ecuación, un medio de gt cuadrado. O si gustas, ¿no? Con la ecuación. Altura es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial vale 0, se cancela y al final obtendríamos esta expresión. Pero este h ya se conoce. Sería h mayúscula menos 1, o sea, 4 metros. Y este 4 vendría a ser a 5 veces t sub 2 al cuadrado. Bueno, el 5 pasa a dividir, tendríamos que 4 quintos, ¿no? O sea, 0,8. Le saco la raíz cuadrada y de esa manera obtendría el tiempo t sub 2. Si nosotros operamos efectivamente, ese instante de tiempo saldría 0,894 segundos. Por lo tanto, si ya tengo T1 y ya tengo T sub 2, entonces ya puedo obtener ¿qué cosa? El tiempo total, que sería T1 más T sub 2, ¿correcto? Por lo tanto, este tiempo total me saldría 1,894. Acá, por ejemplo, la clave no es esta, ya tendría que ser esta de acá, por si acaso, ¿sí? Esta sería la respuesta entonces. Muy bien, profesor, ¿es la única forma de hacerlo? No, hay otra forma, de repente utilizando la ecuación general, pero yo le estoy dando alternativas distintas, ¿no? El problema es que si utilizas la ecuación del movimiento para la caída libre, te va a salir, pero se te va a formar una ecuación de segundo grado donde por allí se puede tornar engorrosa la operación. Por eso que lo estoy haciendo por partes, ¿ya? Muy bien, veamos, no sé si le van a tomar foto, lo estoy pasando muy rápido de repente. A ver, voy a hacer una cosa, ¿ya? Voy a pasar la diapositiva anterior, por ahí si de repente alguien le quiere tomar alguna foto. Y después voy a la misma. Ahí está. Si alguien le quiere tomar foto,
10 segundos y para pasar a la siguiente que ya explique. Ya, a ver, pasamos a la siguiente, ¿sí? Esta es la solución. Si alguien de repente le quiere tomar foto. Muy bien, creo que ya es suficiente, ¿no? Pasamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Bueno, este es un problema donde simplemente vamos a utilizar la ecuación del movimiento, ¿no? Bueno, dice, desde la azotea de un edificio se lanza una esfera tal como se muestra. Acá está, ¿no? Este es el gráfico, este es el esquema. Se lanza la esfera verticalmente hacia arriba. Si hasta que la esfera impacta con el piso, su velocidad varía con el tiempo, acá está cómo cambia la velocidad en función del tiempo, me piden que determine la altura del edificio. Muy bien, acá también se puede resolver de varias formas, pues, ¿no? Vamos a tratar de hacer la más correcta o la más simple. Bueno, nos dan cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Es una gráfica de velocidad versus tiempo. Y acá, recordando un poquito de teoría de MRV, a ustedes se les dijo, cuando la aceleración es negativa, pues simplemente en una gráfica, primeramente en una gráfica de velocidad versus tiempo, la gráfica siempre es una recta inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Cuando se trata de un MRV. ¿Cuál era la diferencia? Que si se inclina a la derecha, apunta su aceleración hacia la zona positiva del eje de referencia. Y si se inclina hacia la izquierda, su aceleración es negativa. Quiere decir que apunta hacia el eje negativo del eje de referencia. Como en este caso estamos trabajando en la vertical y estamos considerando que el eje de referencia es el eje Y, y como ya sabemos que la aceleración es negativa porque apunta hacia abajo, es por eso que la gráfica es una recta inclinada hacia la izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué datos tenemos? Mira, para el tiempo cero, la velocidad vale 40. O dicho de otra forma, el corte de esta recta con el eje vertical es 40. Eso quiere decir que este es un dato muy importante. Eso me representa la velocidad inicial de la partícula. ¿Correcto? Ahora, como es una caída libre, ¿eso qué quiere decir? Se lanzó hacia arriba, por eso que la velocidad es positiva. A medida que transcurre el tiempo, esa rapidez va disminuyendo, va disminuyendo. Como lo habíamos hecho el análisis hace un momento, ¿no? Disminuye, disminuye, y llega un momento en el cual se hace cero. Justamente para ese instante de tiempo es que la rapidez se hace cero. ¿Correcto? Pero una vez que se hace cero, no se queda flotando, va a caer, va a empezar a descender. Pero al descender, el valor de su velocidad va aumentando. Pero no se olviden que está apuntando hacia abajo, por eso que ahora es negativa. Es negativa porque se orienta hacia abajo, pero el valor de esa velocidad va aumentando, mira. Hasta que en el instante de tiempo 10 logrará alcanzar una cierta velocidad. ¿Correcto? Bueno, simplemente lo que te he explicado es para que sepas cómo se analiza esta gráfica. Yo sé que muchos ya lo hicieron este problema, pero más allá de eso quiero saber cómo se analiza la gráfica. Al final es lo mismo, como ustedes se han podido dar cuenta de un MRV. Bueno, de acuerdo a los datos que tengo, velocidad inicial y también lo que tengo, o mejor dicho, lo que me pide el problema es la altura desde donde fue lanzado. Entonces lo que yo simplemente voy a hacer es lo siguiente, pues, ¿no? Voy a considerar que el piso, ¿no? O mejor dicho, que este eje vertical que llega al piso sea justamente el origen de ese eje de referencia Y. Por lo tanto, la posición desde la cual se lanza la partícula sería una posición inicial que sería Y0, donde el módulo de ese vector posición sería efectivamente la altura de ese edificio. Ahora, se lanza y cuando llega al suelo, yo te pregunto, su posición final sería cero también. Entonces lo que voy a hacer, como tengo la posición
final y quiero hallar la posición inicial, porque esta posición inicial respecto del suelo coincide con la altura de ese edificio, entonces me conviene utilizar esta expresión. Ahí está. Bueno, solamente lo estoy dibujando ¿para qué? Para que cite esta referencia. Este Y0 vendría a ser la posición inicial desde donde se lanza con respecto al suelo, ¿correcto? Este 40, como ya habíamos indicado, me representa la velocidad inicial con la cual fue lanzado el cuerpo. Bueno, la ecuación que vamos a utilizar es esa. En este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, se lanza desde acá y llega al suelo. Quiere decir que la posición final, ¿cuánto tendría que ser? 0. La posición inicial es esta, que es la que justamente quiero hallar. La velocidad inicial es esta, 40 positivo. Y bueno, la gravedad ya sabemos que se conoce. Por lo tanto, reemplazo. Profe, ¿y el tiempo cuánto vale? Como ustedes se pueden dar cuenta. De acuerdo a esta gráfica, desde que se lanzó hasta que llega al suelo, el tiempo transcurrido es de 10 segundos. Por lo tanto, si yo reemplazo esos datos, obtendría esto de acá. Posición final, 0, porque va a llegar acá. Velocidad inicial, 40 positivo, porque se lanza hacia arriba, como ustedes se pueden dar cuenta. El tiempo es 10, la gravedad siempre es negativa, sería menos. 5, porque me están diciendo que considere que la gravedad es 10. Por ese tiempo que es 10 al cuadrado. Bueno, acá tendríamos 400, y acá ¿cuánto tendríamos? 500, ¿no? Si lo pasamos a sumar, efectivamente, esa posición, ¿cuánto me saldría? Creo, ¿no? Acá sale 400 menos 500, me saldría 100. Acá un lapsus, ya voy a corregir esto antes de que me olvide. Acá es 100 la posición, ¿no? ¿Por qué? Porque es una posición que apunta efectivamente hacia arriba. Un ratito, vamos a guardarlo, ahora sí. Bueno, ahí está, la posición era 100. Y efectivamente nos iba a salir positivo, ¿no? Porque es un vector que se traza desde el origen hacia la posición de la partícula. En este caso sería sin y J, ¿no? Porque estamos en el eje vertical. Pero como me están pidiendo la altura desde la cual fue lanzado, me están pidiendo el módulo de ese vector, que en este caso sería 100 simplemente. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Esa sería entonces la solución de los problemas de... Gracias por los aplausos. Del tema de caída libre. De repente por ahí hay preguntas respecto al problema 54. En ese problema, por si acaso, no hay solución, ¿ya? La respuesta debería ser 39,55 centímetros. Hago esa corrección. ¿Ya? Bueno, por cuestiones de tiempo, lamentablemente no lo voy a resolver, pero si se inscriben a la asesoría, no hay ningún problema. De repente por ahí se puede pasar la solución. Ahí sí lo voy a solucionar para que lo tengan presente, ¿sí? Muy bien. Aunque parezca mentir, el tiempo nos consume, nos queda chico. Y al menos quiero explicar lo que es movimiento en un plano, o sea, movimiento en dos dimensiones, ¿no? Es decir, qué características, qué condiciones debe cumplir una partícula para que se mueva en un plano, ¿correcto? Muy bien, voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. A ver, veamos. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es un movimiento bidimensional, o dicho de otra forma, movimiento en dos dimensiones, ¿correcto? Primeramente, para que una partícula se mueva en dos dimensiones, tenemos que citar algunas, bueno, no sé si restricciones, ¿no? Pero condiciones se podría decir. Obviamente, ¿por qué es diferente al unidimensional? Porque como ya dije, el unidimensional se caracteriza porque su trayectoria se da a lo largo de una recta. En cambio, acá ya no, ¿sí? La trayectoria ya no se da a lo largo de una recta, sino que la trayectoria que sigue la partícula se va a dar a lo largo de un plano, es decir, en un plano. Obviamente, la trayectoria que va a seguir la partícula ya no va a ser de tipo rectilínea, ¿sí? Entonces, esa es la característica que tiene un movimiento bidimensional.
se den un plano y obviamente la trayectoria debe estar contenida en ese plano, ¿correcto? Bueno, ahí tenemos un ejemplo sencillo, una pelotita que se está moviendo siguiendo diferentes trayectorias rectilíneas. Obviamente no están en un plano, no son unidimensionales, ¿no? Porque las trayectorias rectas, como ustedes se pueden dar cuenta, miren, tienen diferentes orientaciones. Por lo tanto, acá es un movimiento que efectivamente ya no es unidimensional, ¿cierto? Esto es otro ejemplo, ¿no? De un movimiento que ya no se da en una dimensión, se está dando justamente sobre un plano, en este caso sobre el plano de sus monitores, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones que debe cumplir un cuerpo justamente ¿para qué? Para que pueda describir ese movimiento. Lo primero que podemos notar es que efectivamente la orientación que tiene justamente su velocidad va cambiando. Y eso es lógico. La orientación necesariamente para que el cuerpo se mueva en un plano tiene que ser cambiante. ¿Correcto? Debe cambiar su orientación. Muy bien. O sea, y otra justamente aclaración, como aparece ahí en el texto. Si la orientación de la velocidad está cambiando, es porque necesariamente tiene aceleración. Porque no se olviden que un cuerpo tiene aceleración cuando cambia su velocidad. Y como la velocidad es una cantidad de tipo vectorial, para que cambie la velocidad existen tres posibles casos. Que cambie solo el valor, más no la orientación, primer caso. Que cambie la orientación, más no el valor, segundo caso. Y el tercer caso sería que cambie el valor, o sea, su módulo, y también que cambie la orientación. ¿Correcto? Entonces, basta que cambie uno de ellos para yo decir que efectivamente está cambiando la velocidad. Y como acá está cambiando la orientación, de por sí ya puedo decir que tiene qué cosa, aceleración. Muy bien, justamente a continuación vamos a ver qué características o qué condiciones debe cumplir un cuerpo para describir una trayectoria de tipo rectilínea. Primero, debemos entender lo siguiente, que para que describa una trayectoria rectilínea, la velocidad y la aceleración que efectivamente produce esos cambios en la velocidad, necesariamente deben estar contenidas en un plano. ¿Correcto? A ver, no sé si por acá aparece eso. A ver, voy a mejor explicarlo lo que te comento por acá. Acá está. Lo primero que te estoy comentando es esto de acá. Ahí está, este es el plano en el cual se va a mover la partícula, esta es la trayectoria que sigue, y efectivamente para que se mueva a través de un plano, efectivamente su velocidad debe cambiar. Por lo tanto, debe tener no solamente velocidad, sino también qué cosa debe tener, aceleración. ¿Correcto? Entonces, para que necesariamente esta partícula se mueva en un plano, es decir, la trayectoria que describe esté contenida en un plano, es necesario e indispensable que la velocidad y la aceleración también deban estar contenidos en ese mismo plano. Estoy considerando que la velocidad y la aceleración forman un cierto ángulo, ¿correcto? Muy bien. La primera conclusión es esta. Para que el movimiento sea bidimensional, necesariamente la velocidad y la aceleración deben encontrarse también en un mismo plano, ¿correcto? Eso es una condición muy importante. Basta que uno de ellos no se encuentre en un plano efectivamente para que tampoco la trayectoria esté contenida en un mismo plano. O sea, ya no sea bidimensional. Entonces, necesaria condición, ¿no? Para que la trayectoria de la partícula, o mejor dicho, la partícula se mueva y describa un movimiento bidimensional, es que estos dos elementos, velocidad y aceleración, también se encuentren en un mismo plano. Dos, efectivamente, nosotros ya hemos visto que la trayectoria no debe ser rectilínea. Entonces, para que no sea rectilínea, ¿qué es lo que se debe cumplir entonces? Que el ángulo que formen, en este caso, la velocidad y la aceleración, debe ser diferente de cero. Porque imagínate, si el ángulo fuera 0 grados, es decir, la velocidad y la aceleración tendrían la misma orientación, esto ya no sería un movimiento bidimensional. Tendría que ser, ¿qué cosa? Un movimiento de tipo, bueno, unidimensional, ¿no? Porque efectivamente su trayectoria sería una recta. Por eso que exigimos que el ángulo sea diferente de cero. Y también que sea diferente de cuánto, de 180 grados. Porque imagínate, si fuera 180 grados, quiere decir que ellos dos tendrían orientaciones opuestas. Entonces también el movimiento se estaría dando a lo largo de una recta.
entonces ya no sería bidimensional, sino unidimensional. ¿Correcto? Entonces, estos dos aspectos también hay que tomar en consideración. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, vuelvo a repetir, condiciones para que efectivamente una partícula describa un movimiento bidimensional es que la velocidad y la aceleración deban estar contenidas en un mismo plano. Y segundo, siempre el ángulo que forman la velocidad y la aceleración deben ser diferentes a 0 y 180 grados. Ya, esto no se olviden, por favor. Salvo esta diapositiva porque las otras conclusiones las voy a citar luego de explicar la parte teórica o el análisis matemático. ¿Sí? Bueno, nosotros cabe resaltar de que vamos a estudiar movimientos bidimensionales, pero con aceleración constante. ¿Correcto? Movimientos en dos dimensiones, pero con aceleración constante. Bueno, si nosotros hacemos un recordatorio de cómo se hallaba la aceleración, sabemos que si la aceleración era constante, entonces llegábamos a la conclusión de que la aceleración media y la aceleración instantánea iban a ser iguales. Y acá justamente estoy colocando eso. Aceleración instantánea y aceleración media tienen que ser iguales. Ya sabemos que la aceleración media se calcula como la rapidez con la cual cambia la velocidad instantánea. Acá está la ecuación. Entonces, si yo en vez de colocar ese cambio, variación de velocidad instantánea, pongo final menos inicial y ese intervalo de tiempo, considero que estoy trabajando con un cronómetro, el instante de tiempo inicial sería 0, ¿no? Y el instante de tiempo final considero un tiempo genérico t. Entonces obtendríamos esta expresión, que al final tendría esta forma, ¿cierto? Entonces, esta es la expresión general de un cuerpo que experimenta un movimiento con aceleración constante, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Y acá en el movimiento bidimensional o en dos dimensiones también se cumple lo mismo. Estamos partiendo justamente de esa premisa, ¿no? De que si la aceleración es constante, la media y la instantánea tendrían que ser iguales. Bueno, en el esquema estoy colocando una partícula que se mueve con una velocidad de 0 y tiene una aceleración en esa orientación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación ahora es ver más o menos qué trayectoria describe la partícula. Obviamente, si se está moviendo en esta orientación y tiene una aceleración así, obviamente ese movimiento se va a curvar. Y justamente su trayectoria en ese trayecto, ¿no? O en ese pequeño trayecto más o menos tendría esa forma. Luego, lo que simplemente vamos a hacer es dibujar qué velocidad tiene en ese instante. Es decir, al final de ese trayecto que estoy analizando, obviamente su velocidad ha cambiado porque tiene aceleración. Bueno, lo que simplemente voy a hacer ahora es, este V0 lo voy a trasladar hacia acá, y este vector de aceleración, obviamente lo voy a trasladar también de forma paralela de esta manera. O sea, lo que yo quiero que entiendan es que estoy relacionando esta expresión matemática con el aspecto gráfico en cuanto a lo que son las cantidades vectoriales. Ahí está la velocidad final, que me representa este vector. Acá tengo la velocidad inicial, que está representada justamente por este vector. Y acá tengo este vector, que como ustedes se pueden dar cuenta de la ecuación vectorial, este V0, o sea, este vector, más este otro vector, ¿a quién me tiene que dar como resultado? Al vector velocidad final, ¿cierto? Entonces ahí estoy colocando. Este vector AT es justamente este de verde de acá, ¿no? Él más él, el de acá, ¿correcto? O sea, estoy relacionando la ecuación vectorial con el análisis vectorial de los vectores que se muestran justamente en la figura. Muy bien, algo parecido en la siguiente gráfica. Ahí está la velocidad inicial, aceleración por tiempo, y ahí tengo la velocidad final. ¿Qué ocurre si esto lo llevo a un sistema de coordenadas para poder cuantificar el movimiento? Entonces lo que puedo hacer es descomponer a estas cantidades vectoriales justamente de tal manera que sus componentes estén sobre los ejes coordenados o sean paralelos a ellos, ¿no? Lo que habíamos visto en vectores. Entonces, ese V0 lo voy a descomponer con una componente que se ubica sobre el eje X y otra componente que se ubica sobre el eje Y, o sea, paralelo al eje Y en todo caso. Lo mismo voy a hacer con el vector AT, ¿no? Lo puedo descomponer como la suma de este vector, que es paralelo al eje X, más este otro vector que es paralelo al eje Y. Ahí está. Y bueno, si nosotros simplemente lo despejamos a este vector velocidad de azul, lo puedo despejar como la suma de este vector BY, más este vector, que es paralelo al eje X. Y de allí creo que todos podemos observar gráficamente y geométricamente que se cumple justamente lo siguiente. Este B0X
más AXT, ¿quién vendría a ser? La velocidad en el eje X que tiene justamente la partícula. Y este B0I más AIT vendría a ser ¿qué cosa? La velocidad que tiene la partícula en el eje Y. Ese análisis geométrico que hemos hecho lo estoy llevando a unas ecuaciones vectoriales. Eso quiere decir que esa velocidad en el eje X, ¿sí? La velocidad total que tiene la partícula en el eje X lo puedo calcular de esa manera. Como su velocidad inicial en el eje X más la aceleración que tiene en el eje X por el tiempo. ¿Correcto? Ahora, como son movimientos que tienen aceleración constante, entonces también puedo calcular el desplazamiento. El desplazamiento en el eje X lo puedo calcular como la velocidad inicial en el eje X por el tiempo, más un medio de la aceleración en el eje X por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? De forma similar, analizamos en el eje Y, igualito. La velocidad que tiene la partícula, la velocidad total en el eje Y sería la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración en el eje Y por el tiempo. Y lo mismo voy a calcular, pero en el eje vertical, es decir, el desplazamiento que experimenta en el eje Y. Velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje Y por el tiempo al cuadrado. Ese es el análisis geométrico. Pero en términos generales, no se olviden lo siguiente de lo que les voy a decir. Claro, ese es el análisis matemático, el análisis geométrico, que justamente corrobora lo que te voy a, lo que te voy a comentar a continuación. No se olviden que si acá estamos considerando que la aceleración es constante, porque eso es lo que íbamos a estudiar, les dije al inicio, movimientos en dos dimensiones con aceleración constante. Entonces, si la aceleración es constante y yo descompongo esa aceleración constante, ¿qué tengo que esperar? Que sus componentes también como sean constantes, ¿cierto? Entonces, lo que simplemente estoy haciendo acá es asociarle a ese movimiento un sistema de coordenadas. ¿Para qué? Para cuantificar el movimiento. ¿Ya? Sino que acá ya lo estamos demostrando de forma, bueno, geométrica y de forma algebraica. No, el álgebra vectorial, mejor dicho. Muy bien, tenemos acá la partícula, nuevamente se mueve describiendo esta trayectoria curva, y bueno, este que vendría a ser su desplazamiento. En términos generales, le estoy llamando delta de R. Ya ese desplazamiento lo puedo expresar como un cambio de, en este caso sería posición inicial y su vector posición final. No se olviden que el desplazamiento se define como una cantidad vectorial que mide el cambio de posición que ha experimentado la partícula. En este caso, la partícula está yendo desde esta posición, donde está el puntero, hacia esta otra posición. Entonces, este vector de rojo me define la posición inicial y este vector de azul me define la posición final. Acá está el desplazamiento. Muy bien. Y lo que voy a hacer es algo parecido a lo que se te había explicado, pues, ¿no? Este desplazamiento lo voy a descomponer, de tal manera que una de sus componentes sea paralelo al eje X y otra de sus componentes sea paralelo al eje Y. Bueno, lo mismo hago con la posición inicial y con esta posición final. O sea, lo mismo que hemos hecho con las velocidades, lo estoy haciendo también con las posiciones, ¿no? Y de acá podemos deducir justamente esto de acá, ¿no? Que la posición, en este caso, en el eje X, esta de acá, este de azul, lo puedo calcular como la suma de este vector que es x0 más este otro vector que es delta de x. Ahí está. En el eje Y algo parecido, pues, ¿no? Este vector Y de azul lo puedo expresar como la suma de este vector y0 más este vector delta de y. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo es corroborar lo que ya hace un momento te comenté que se va a cumplir. Muy bien, ahí están las ecuaciones en cuanto a lo que es la posición. Bueno, ya sabemos que este desplazamiento lo habíamos calculado hace un momento, entonces lo que estoy haciendo simplemente es reemplazarlo por esta expresión equivalente, ¿no? O sea, esto lo estoy reemplazando por esta expresión equivalente. Y en el caso del desplazamiento en el eje Y, igual, lo estoy reemplazando por esta expresión equivalente. Y ahí yo tendría justamente las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar cuando trabajemos con movimientos bidimensionales con aceleración constante. ¿Correcto? O sea, en pocas palabras, un movimiento bidimensional con aceleración constante lo puedo descomponer de tal manera que lo puedo expresar como la suma de sus movimientos en componentes que se den tanto en el eje X como en el eje Y, si le asocio un sistema de coordenadas a ese movimiento. Bueno, acá simplemente lo que vemos es que al sumar X
más y me da la posición final. Al sumar esto, posición inicial más el desplazamiento, que habíamos visto, pues, ¿no? Acá, esto que te había comentado, pues, ¿no? Eso es lo que estamos justamente verificando en todo caso. Ahí está. Al sumar, obtendríamos justamente todo lo que ya más o menos te expliqué. O sea, en pocas palabras, esto, si yo lo sumo, obtendría la posición. Si yo lo sumo, la posición inicial, y acá simplemente lo que podría hacer es factorizar el t, y quedaría velocidad inicial en el eje X más velocidad en el eje Y, pero ¿eso qué me da? La velocidad inicial, ¿no? De todo el movimiento sin descomponerlo. Que acá factorizo un medio de t cuadrado, y dentro quedaría ax más ay, pero ax más ay, ¿qué me daría? La aceleración total sin haberlo descompuesto al movimiento. Ahora, acá un comentario. En muchos problemas, a nosotros, ¿qué nos va a convenir? Nos va a convenir justamente, en muchos casos, analizar el movimiento con aceleración constante bidimensional en función de sus componentes, en muchos problemas. Pero hay otros donde sale fácilmente si yo analizo el movimiento de manera total, sin descomponerlo, ¿correcto? Entonces, eso va de, profesor, ¿y cuándo aplicar uno, cuándo aplicar otro? Eso va a depender del tipo de problema que nosotros estemos analizando, ¿correcto? No se olvide. Por eso vuelvo a repetir, hay problemas que me conviene analizarlo descomponiendo el movimiento, ¿sí? Y hay problemas que me convienen analizarlo de manera total, sin necesidad de descomponerlo, ¿correcto? Eso vuelvo a repetir, va a depender del tipo de problema que analicemos. Y eso ya lo vamos a ver cuando nos toque desarrollar los problemas, ¿correcto? Bueno, estas son observaciones generales que ya las hemos justamente mencionado. Bueno, acá dice, para hallar la trayectoria, expresamos la velocidad de componentes, una en línea de la aceleración y otra en línea perpendicular a la aceleración. Es decir, eso es lo que normalmente se sugiere cuando ustedes quieran analizar un movimiento que tenga aceleración constante. Procurar de que al descomponer la velocidad, una de sus componentes, ¿cómo tenga que ser? O sea, una de las componentes de la velocidad tenga que ser perpendicular a la aceleración y otra sea paralela a la aceleración. Profesor, ¿por qué se sugiere hacer esto? Se sugiere hacer esto porque si nosotros descomponemos a la velocidad de manera que una componente sea perpendicular y otra paralela a aceleración, la que es paralela a aceleración, o sea, la componente de la velocidad que es paralela a la aceleración, prácticamente esa orientación describiría un MRV. En cambio, aquella componente que sea perpendicular a la aceleración, lo que haría, ¿qué cosa sería? Como no hay aceleración en esa orientación, ya que es perpendicular, entonces esa orientación describiría un MRU. Porque no se olviden que en el MRU la velocidad permanece constante, o sea, no hay aceleración. Y si yo descompongo la velocidad de tal manera que una de sus componentes sea perpendicular a la aceleración, en esa orientación, la partícula describiría un MRU. ¿Ya? Y eso justamente es lo que hacemos cuando analizamos movimiento de proyectiles. Bueno, ahí tenemos la aceleración, ahí tenemos la velocidad inicial, ahí tenemos justamente lo que hace un momento habíamos deducido. Entonces, ahí lo que me conviene justamente es justamente lo que les había comentado, descomponer a la velocidad de tal manera que una de las componentes sea paralela y la otra sea perpendicular. Si considero que la aceleración es paralela al eje Y, le estoy explicando, entonces, ¿qué hago? A esta la voy a descomponer, de tal manera que una de sus componentes sea perpendicular a esa aceleración y la otra, como sea, paralela a la aceleración. Ahí está, lo que les estoy comentando. ¿Sí? Eso es lo que justamente se recomienda, ¿correcto? Descomponer a la aceleración, o perdón, a la velocidad, de tal manera que una de sus componentes sea perpendicular a la aceleración y la otra componente sea paralela a la aceleración, ¿correcto? Bueno, acá creo que se puede notar esto de acá, ¿no? Bx es la componente de la velocidad en el eje X, y esto de acá, ¿qué vendría a ser? Esto de acá, perdón, la componente de la velocidad en el eje Y. Pero como vuelvo a repetir, si ya lo hemos descompuesto de esta manera, como solamente hay aceleración en el eje Y, eso quiere decir que en el eje Y la partícula va a describir ¿qué cosa? La partícula describiría un MRV. En cambio, en el eje X, como no hay aceleración, eso quiere decir que en el eje X, la partícula, ¿qué tipo de movimiento va a describir? MRU. Por eso que acá estamos colocando. Como no hay aceleración, la velocidad que tiene en el eje X va a ser constante.
Por lo tanto, su desplazamiento, si es constante, experimento un MRU, entonces lo puedo calcular de esta manera. Velocidad inicial en el eje X por tiempo, que sería igual a la velocidad en el eje X, ¿no? Ya que esa no cambia. Entonces lo puedo escribir así, ¿no? De esta manera. Ya sabemos que desplazamiento es posición final menos posición inicial, pero si considero que este es el origen del sistema de coordenadas, la posición inicial sería 0. Por lo tanto, la posición para cualquier instante de tiempo lo puedo calcular así. ¿Ya? Entonces, esa es la sugerencia, y partiendo de acá, es que justamente llegamos a analizar el movimiento de proyectiles, pues, ¿no? Bueno, ese es el análisis luego en el eje vertical. En el eje vertical, como sí hay aceleración, entonces lo que simplemente vamos a hacer allí es, como la aceleración es constante, utilizar las ecuaciones del MRV, pues, ¿no? Ahí está. Como ya sabemos que la velocidad en Y sí cambia porque hay aceleración, entonces aplicamos la ecuación del MRV. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y el desplazamiento lo podemos calcular con esta ecuación. Inicial por el tiempo más suma de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Obviamente la aceleración es la misma aceleración que tiene en el eje Y. Por eso ya no lo estoy poniendo a sub Y, ¿no? Porque se sobreentiende que sobre el eje Y está la aceleración de la partícula. ¿Listo? Bueno, si en vez de desplazamiento coloco posición final menos posición inicial y considero que ese es el origen del sistema de coordenadas, entonces la posición inicial sería 0. Ya tendríamos esta expresión, ¿correcto? Entonces, acá un comentario antes de pasar a ver la conclusión final. Siempre que ustedes analicen movimientos en dos dimensiones, procuren de que cuando trabajen o asocien su sistema de coordenadas sea en el punto de lanzamiento. ¿Por qué, profesor? Porque normalmente cuando nosotros hacemos eso, la posición inicial, tanto en el eje X como en el eje Y, del sistema de coordenadas que le asociamos a ese movimiento, van a ser iguales a 0. Por eso que al final estamos llegando a esta conclusión y a esta conclusión de acá. ¿Ya? Pero eso lo voy a explicar con más detalle cuando veamos la parte de movimiento de proyectiles. Bueno, acá lo único que simplemente están haciendo es hacer un análisis matemático. Eliminamos los vectores unitarios y quedaría justamente esa expresión, ¿no? Que la posición es velocidad inicial en el eje X por tiempo. Entonces, si despejo t, quedaría esta expresión. Luego lo que voy a hacer es combinarlo en el eje Y, que era esta la ecuación que hemos llegado a la conclusión en la diapositiva anterior. Pero ¿qué ocurre si en vez de t lo reemplazo por esto? Entonces, si en vez de t lo reemplazo por este t, entonces, o sea, en vez de t coloco x sobre b sub 0x, entonces voy a llegar a esta conclusión. Si esto lo reemplazo en vez de t, mira la expresión que obtenemos. Velocidad inicial por t, pero t es esto de acá. Ahí está. Más suma de la aceleración por este t al cuadrado. Ahí está. X sobre b0 y x al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, si nosotros hacemos un análisis matemático, nos daríamos cuenta de lo siguiente, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy haciendo es este x sacarlo del paréntesis y este b0y introducirlo. Igualito acá, este x al cuadrado lo estoy sacando del paréntesis y acá justamente obtener esto de acá, ¿no? Entonces me doy cuenta de un detalle, mira, que y x se correlacionan pero de forma cuadrática. Y cuando esto ocurre, estamos llegando a una conclusión, mira, que efectivamente, como yo estoy viendo cómo cambia la posición en el eje Y en función de la posición en el eje X, y este cambio o esta correlación entre posiciones es cuadrática, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de trayectoria es la que sigue el cuerpo? Efectivamente, lo que puedo notar es que la trayectoria que va a seguir en este cuerpo, en este caso el cuerpo o la partícula, es cuadrática. ¿Correcto? Entonces, si es, perdón, la trayectoria que va a seguir es parabólica, porque es una función de tipo cuadrática. Y esa es la conclusión justamente a la que estamos llegando. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que justamente vamos a concluir, que cuando nosotros tengamos movimiento en dos dimensiones, donde la aceleración sea constante, siempre la trayectoria va a ser ¿qué cosa? Una parábola. ¿Correcto? A ver, veamos las conclusiones. Bueno, esto ya les había explicado hace un momento. Si gustan, tómenle foto. A lo que voy es a esta de acá. Lo que les comentaba. Siempre que tengamos movimientos en dos dimensiones y la aceleración sea constante, siempre la trayectoria es una parábola. Ahora, este es el eje de la parábola, ¿correcto? Este es el eje.
Ahí está. Siempre se cumple que la aceleración es paralela al eje de la parábola. Y obviamente, como ya habíamos indicado en cantidad cinemática, la aceleración siempre hacia dónde apunta, hacia la concavidad de la curva. ¿Correcto? Entonces, no olvidar esto. Siempre la aceleración es paralelo al eje de la parábola. Ya, no olvidar esto. Primera observación, entonces, cuando el movimiento se da en un plano y la aceleración es constante, la trayectoria de la partícula siempre es una parábola. Ya lo hemos demostrado matemáticamente. Siguiente, la aceleración, como ya les comenté, va a ser siempre paralela al eje X. ¿Correcto? Y como tercera observación, ya lo habíamos visto también, que las ecuaciones que vamos a utilizar efectivamente van a ser las ecuaciones del MRV, ya que la aceleración, ¿cómo se mantiene? Constante. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Esto es lo que justamente quería concluir antes de entrar a ver ya específicamente movimiento de proyectiles. Pero eso ya lo veríamos el día jueves, que tenemos más tiempo. ¿Correcto? Bueno, ahí hago un alto. Ya nos tocaría ver movimiento de proyectiles, pero ya no alcanza el tiempo. Muy bien, muchachos. Hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Espero que bueno, se haya aclarado de repente algunas dudas que podría haber tenido algún alumno, por favor. Y bueno, se haya reforzado un poquito más la teoría. Correcto. Muy bien, chicos. Nos veríamos ya el día jueves. Ahí ya resolveríamos con tus problemas. No sé si Pedro quiere acotar alguna cosa. No, nada, Eric, ya le tomé la lista, apunté los que no aparecen normalmente en la lista, pero de ahí, nada, todo tranquilo, nada que acotar. Ok. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el día jueves, ¿correcto? Nos vemos, muchachos.